café en 3D. ¿Cuál es tu proceso para crear una textura de buena calidad, como hemos visto, de un prop? Es decir, ¿cómo desglosas tú esa textura? Quiero que hables también un poquito de los bakes. Pues por ejemplo, empiezas típico que tiras un Smart Material o empiezas con un base, luego le metes roughness, luego haces, cuando ya tienes todo el color que te gusta, empiezas con roughness, empiezas con la mierda, empiezas con no sé qué, con no sé cuánto. ¿Cuál es tu proceso para crear un prop? ¿Cuál es ese layer que Vale. haces? Vale, mira, mi proceso para crear un prop al final, o sea, también depende muchísimo del prop, por supuesto, pero sí que considero que hay como unas bases, ¿no? Lo Mira, lo primero de hacemos del todo violín si es, quieres, perdona que te mira, por interrumpa. ejemplo, sí, de violín, Ya me parece seguimos genial. con el... Lo primero que hago cuando tengo el violín, primero es vaquearlo, por supuesto. Eh, Previamente a vaquearlo, perdona, lo que hago es decidir qué cosas van a hacer oclusión con qué cosas para poder separar la malla y después que no me dé problemas si tengo simetrías, ese tipo de cosas. Vale. Y ya teniendo eso me lo llevo O a... sea, haces lo típico de, por ejemplo, yo eso alguna vez lo he hecho, que es que alguna vez el ocluso me rompe cualquier cosa, Ujú. cojo el prop, lo desgloso todo así como separado para que luego a la hora de hacer el bakeo no me rompa y luego ya simplemente hago control Z y lo dejo como estaba, pero ya lo he Sí, exportado o lo como abierto. reimportas. Eso Exacto. es, lo reimportas. Vale, Sí, para que... o por ejemplo, hay veces que tienes como simetrías, como decía antes, o lo que sea, y a lo mejor la oclusión no te viene bien, que te haga ahí porque te hace raro o lo que sea, pues lo separas y ya Claro, está. porque si tienes un tornillo en una parte de la simetría y en la otra Claro, simetría no está, te hace el oclusion en la otra efectivamente. parte. Eso Parece es. que Pero hay sé todo, ¿eh? algunas. Ya, Parece total. que sé todo, chaval. Va, dale. Pero hay, por ejemplo, cosas que sí que te merece la pena. O sea, por eso no, a lo mejor no desglosarlo todo, pero sí que quitarte algunas piezas que te van a dar problemas. Ujú. Después con el violín, lo que suelo, o sea, con el violín y en general con los props de este tipo, lo que suelo hacer es primero hacer un pase de máscaras, ¿vale? Un pase de máscaras simplemente me cojo con colores. Me gustan mucho los colores, por lo que verás. Me iban los colores. Me gustan los colores, no sé. Lo que hago es pintarme máscaras, o sí, me he traído un IDMAP, pero normalmente pinto máscaras sobre ciertas zonas. Por ejemplo, sé que tengo materiales de madera, tela, piel o cuero, metal para las Hostia, cuerdas buena pregunta. Perdona, y todo no eso. te he Sí. preguntado. A la hora de preparar un prop, ¿tú lo separas por materiales? No, no, no. No, no, no. No lo haces en plan madera, todo madera junto. Te da No, igual, porque al ¿no? final, o sea, también depende mucho, obviamente, del tamaño del objeto, porque después entran los physics material y todo ese submundo loco, No sé que ni si, qué por es. ejemplo, un physics material básicamente es decirle al motor de videojuegos, en este caso Unreal, de qué material es ese objeto. Entonces, si tú, por ejemplo, le quieres disparar, pues mediante programación o mediante materiales o blueprints, lo que puedes decirle es, ok, pues si este objeto es de madera, cuando yo dispare con el arma a este objeto, lo que va a salir es un decal de madera. Ah. O sea, es hacer como una lista Vale, pero sí, de eso es otro submundo, materiales. porque si no, nos vamos a volver locos. Eso, Vale. eso. Mejor, mejor. Vale, y después lo que hago es eso, no lo separo, lo pinto las máscaras de, pues el rojo va a ser la madera, el verde va a ser el metal y así, ¿vale? Y cuando tengo todo eso, pues ya tengo mis máscaras, ¿vale? Ya tengo mis máscaras de las cuales después puedo tirar y no tengo que decir, ah, vale, pues tengo que seleccionar esto de madera, esto de no sé qué, esto de no Claro, sé pero ¿cómo cuántos. haces esas máscaras? ¿Dentro de Substance Pintando. Painter? Sí, pintando con un fill layer. Un fill layer en rojo, por ejemplo. Te haces una black mask Vale, es y para hacerte tú una pintas. idea, ¿no? De todo lo Es rojo en para. madera o Eso es. Y aparte puedes utilizar esas máscaras, después tú puedes copiar esas máscaras para hacer una para carpeta y hacer una aplicar. carpeta. Eso es. Eso Genial. es. Y después de eso, ya teniendo las máscaras, lo que hago es empezar por la que más rabia me dé o la que más difícil se me haga. La Vale. madera me parece un elemento complejo porque hay un montón de tipos de madera, un montón de tipos de vetas, un montón de tal. Por supuesto, tirar de las referencias que hablábamos antes y empezar con una base de madera. Normalmente, dependiendo del objeto, lo que hago es crearme esa textura que voy a utilizar ahí en Designer, dependiendo de la complejidad. Me llevo esa madera a Painter o la creo en Painter directamente y me pongo una madera base, o sea, básica. O sea, tú creas todas las Y texturas en Designer.
Normalmente sí, pero porque me siento cómodo con ese programa. O Tengo que sea, aprenderlo, tío. me siento cómodo con los nodos, O sea, la de la verdad. tirarte un Smart Material Me cuesta, duro, ¿no? Yo es que soy me el cuesta, me típico, por cuesta. ejemplo, voy a decirlo, ¿eh? Soy junior y se me permite. No lo Yo, digas, no lo digas. vale, no lo digo. No, yo, por ejemplo, cuando hago algo de madera, cojo un Smart Material, le quito los colores y le quito todo, pero por ejemplo, las vetas me las dejo. Hay cosas que me dejo que a lo mejor no Ujú. voy a ser capaz de hacer. No utilizo el Smart Material, pero a veces lo utilizo como base para tener una base y trabajar sobre ello, ¿sabes? Claro, o sea, lícito totalmente. O sea, me Lícito, refiero yo. ¡pum, pum! Me vas a matar, Lo que tío. pasa, lo que pasa que ahí también depende mucho por eso. Y también depende del ritmo de la producción. A lo mejor en una producción no tienes tiempo para hacerte una madera en designer. Para un prop que a lo mejor va a haber una persona en el mundo, ¿sabes? Pero sí que a lo mejor puedes utilizar esa base de Smart Material en Painter y trabajar sobre ello. El proceso es Vale, el mismo. O sea, de donde parta la base es vale. Pero en tu otra caso te cosa. haces el. Porque eres un Sí, profesional del sector. Coges la textura del eso dicen. designer y empiezas con esa base. ¿Cuál es tu Sí. siguiente recorrido? Que hay ninguno. Primero, como ya he investigado y como ya me he cogido esas referencias, lo que hago es ver qué es lo que le está pasando a la madera a la cual yo quiero tirar de esa referencia. Si es una madera usada, si es una madera pulida, si es una madera vetada, si es sin vetar, ¿sabes? O sea, Ujú. como que hacer un desglose un poco de esa madera. Y empiezo a meterle máscaras pintadas y grunge maps o ruidos procedurales en el este. Por colores, por capas. O sea, lo que intento hacer es por capas. Que después siempre hay un rango para modificar, pero siempre es más fácil trabajar en cómo funcionaría eso en la realidad. Porque a lo mejor Ujú. si en el metal metes el óxido primero, pues no tiene sentido. Pero podrías hacerlo, pero No no va tiene a sentido. poder. Entonces, por capas, va por capas, va metiéndole, pues a lo mejor esa humedad que se ha quedado en la veta, después esa suciedad de polvo, después barro, si tuviera barro, y ese tipo de cosas. Vale. Y te quiero preguntar, ¿no? Por ejemplo, eso que has dicho de hacerle la beta y que meter el barro dentro de la beta, ¿cómo se Ujú. hace eso? Es decir, tú generas un keymap, ¿no? Vamos a hablarlo, o sea, Ujú. al Sí, final una beta es un corte como que sí. profundo, ¿no? Aunque las normales Ujú. y tal. ¿Cómo Sí. haces para meter barro directamente en esa beta? Pues lo mismo, en verdad es el mismo proceso que lo del landscape que te comentaba antes. Al final es un blanco y negro. O sea, al final tienes que tratar esa textura como una máscara en sí. Entonces, al final puedes hacer una black mask y decirle, quiero que en esta máscara, con un levels, tocándolo, me pongas este material, o esta textura, o este material en sí. ¿Es con Answer Points también lo haces o no? El anchor point es extremadamente útil. Extremadamente útil. Tengo que aprender. Es que también los Anchor Points me rompen un poco el cerebro, ¿eh? Los anchor points son. Anchor, madre mía, what the fuck. Los anchor points son espectaculares. Despedido. Pero creo que son difíciles de que te haga clic. Es como lo del Texel. O sea, es un concepto que es muy básico, pero los pasos que tienes que llegar son al principio un poco tediosos, ¿sabes? Ujú. Pero básicamente, simplemente como resumen, una core point es tú tienes una fill layer con una máscara. Tú lo que haces es decirle que esa máscara es una core point, ¿vale? Y tú todo lo que pongas encima de esa máscara, si tú le metes un fill y le dices que te afecte a ese anchor point, lo que va a hacer es coger la información de la máscara que hay abajo y te va a poner lo que tú le quieras poner encima. Pero tú puedes modificar esa máscara mediante el anchor point por si le quieres hacer, por ejemplo, los bordes o, por ejemplo, quieres que a lo mejor este color solo le afecte en un poquito. Y después, si tú modificas la máscara original del anchor point, todo lo que hagas en esa va a afectar a las otras. Entonces es una forma de tener como anclada la máscara, ¿sabes? Ujú. Como una máscara padre, digamos. Paranoia un poco, ¿eh? Un poco sí. Pero en verdad es lo mismo, es ponerte a testar cómo funciona eso directamente en Painter. Vale. Pues entonces ya metes los daños. Vamos a hablar un tema que es interesante. Ujú. Tema de los roughness. Que a mí siempre me rompen el cerebro de, vale, la suciedad, vale, brilla menos, pero un arañazo brilla más, brilla menos.
cómo haces para meter esos mapas de roughness, porque por ejemplo yo te voy a decir mi metodología que es, hago un fill, black mask, meto un fill layer y luego en el fill simplemente dejo activado el roughness y lo subo o lo bajo. Vale. O sea, pero claro, le estás aplicando un roughness entero a todo. Entero. Luego a lo mejor le hago una carpeta por encima, fill layer, black mask, clouds 3, para que sea más dispersado. Vale. ¿Cómo funciona? ¿Cómo aplicas tú esa lucha de roughness? Porque para mí es lo que hace que una textura suba al siguiente nivel, que es un buen roughness. Sí, totalmente. O sea, en verdad hay como varios conceptos con el roughness, ¿vale? Tú puedes coger y puedes, una vez tengas hechos todos tus colores, o sea, todos tus materiales con la variación de colores y tal, lo que tú puedes hacer es convertir esa máscara en blanco y negro, o sea, esa máscara, perdón, esa textura en blanco y negro, y con levels modificarla un poco, ¿vale? Porque lo que te va a hacer es que el roughness en las zonas más claras va a estar más seco y las partes más oscuras va a estar más pulido, ¿no? Eso te puede servir como base de roughness, ¿vale? Pero después lo que tú has hecho durante todo el proceso de textura es coger una base de material y después ponerle capas encima de suciedad. Cada capa de esas tiene que tener su roughness y ya tienes la máscara hecha, porque ya la has hecho para meter la suciedad. Entonces, si tú desglosas una suciedad en un tablón de madera, la madera va a tener un roughness. El barro que tenga encima va a tener otro. El musgo que tenga encima va a tener otro. Entonces, realmente es el mismo proceso que hacerlo con colores, pero con el roughness. Y Más negro pulido, más blanco seco. para buscar esos roughness de barro, musgo, deberíamos buscarlo en Google. En plan, ¿cuál es el roughness del musgo? O hacerlo a ojo, Sí, o porque el sea, ojo, es que hay gente que tiene mejor ojo que otra gente, lo que hay. claro, o sea, ahí es un poco complicado. O sea, realmente tú lo puedes buscar en Google, pero a lo mejor no te funciona. Ujú. O sea, porque los valores reales a lo mejor no te funcionan en tu proyecto, a lo mejor no te funcionan en tu objeto, porque no te dé esa estética que te gusta, ¿sabes? Pero simplemente, como decía antes, si sales a la calle ves cómo brilla el suelo cuando se moja, ¿sabes a lo Me que me encanta refiero? la frase Entonces, de cuando sales a la calle, me he hecho sí, fan. sí, hay que salir poco, pero al final sí que tienes un poco esa cosa detrás del cerebro que te dice lo que brilla, lo que no brilla. Siempre, obviamente, hay un montón de referencias, hay un montón de gente que te sube los roughness y poco a poco, si tú vas estudiando el cómo se comportan esos materiales, pues sabes que a lo mejor el metal pues tiene un roughness más oscuro y a lo mejor la madera o algo así tiene el roughness más blanco. Entonces es Ujú. un poco estudiar el cómo se comportan esos materiales y después aplicarlo a lo que a ti te funcione en tu proyecto, claro. Claro, por ejemplo, tú tienes el violín, ¿no? Y Ujú. le vas a hacer, pues eso, típicas marcas de uso de cuando lo apoyas y tal. Que al final, mi proceso lógico que sería, vale, pues un material con un color más clarito, ¿no? Y un Sí, roughness, la pregunta es, eh, ¿más claro, más oscuro, brilla más, brilla menos? Porque eso ya es pregunta personal. claro. Es que depende, porque depende del uso que sea. Por eso digo lo del investigar un poco de dónde viene ese defecto en el objeto. O sea, por Ujú. ejemplo, si a lo mejor es un uso súper loco, pues probablemente tenga un roughness más pulido. Por ejemplo, si tú coges una estatua de bronce, las típicas estatuas de bronce Sí. que la gente le va a tocar el pie, Sí, que tiene, pues vas a una ese, estatua de bronce y resulta que el pito está marrón. Dices, eh, algo ha pasado aquí, algo ha pasado. algo ha pasado, pero eso está más pulido. Es decir, Entonces, brilla más. claro, sería más negro. Entonces, por eso es un poco, o sea, solo tienes que pensar, como decía, en blanco y negro. El más oscuro es full pulido y el blanco es seco totalmente. O sea, como si no tuviera ningún tipo No brilla nada, de o sea, reflexión, nada, 0%. 0%. Entonces, ahí es donde están los términos medios, en esos grises, y son los que te dan ese, ese ese, juego. ese juego. Vale, tú para aplicar un roughness, por ejemplo, ya tienes todo el violín hecho y quieres hacerle un roughness de huellas o algo así muy sutil, ¿cuál es tu Ujú. proceso? Mi proceso, por ejemplo, hay un montón de generadores en Substance, pero si no también imágenes, Creative Commons y todo esto, tú puedes coger
Se lo pones como una fill layer encima y juegas con los valores de roughness solo. Porque normalmente cuando tú dejas una huella no sueles, hay caso, pero no sueles dejar color. O sea, no sé que te hayas comido una palmera de choco. Ibas a ¡Guapa! dejarlo. Claro, ahí está, ahí está. Pero normalmente lo dejas como, o sea, se queda como esa grasilla de que tenemos en los dedos